En las últimas horas estamos observando cómo el precio de Bitcoin intenta romper la zona de resistencia clave, pero se ha quedado sin fuerza alcista. Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. David Sachs vendió sus activos cripto antes del nombramiento del zar de las criptomonedas en la Casa Blanca. Bitcoin podría repetir su fase de consolidación de 2024 según 10X Research. Y por último, el aumento de la oferta de stablecoins indica un ciclo alcista en curso. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos que estamos trabajando todavía esta estructura operativa con soporte sobre la zona de los 78.340 y resistencia sobre los 95.190. Tras estos últimos días habíamos comentado cómo el precio venía a limpiar zonas de mínimos de la estructura y después de esta limpieza ponía como objetivo el intentar batir los dos niveles de resistencia que tenemos por delante. El primer nivel es esta zona operativa de los 84.435 y el segundo nivel es esta otra zona de los 86.335. Veíamos como en un inicio el precio conseguía compradores en torno a la zona del VWAP semanal, pero en un pequeño momento hacía un amago con perder este nivel de soporte, incluso llegando a desarrollar una estructura de un timeframe más bajo. Pero gracias a haber observado una limpieza en zona de mínimos y una confirmación de fortaleza, el precio terminaba rompiendo el nivel de resistencia y poco a poco comenzaba a desarrollar una potencial consolidación por encima de esta zona operativa que tenía pues cierta inclinación bajista, como podéis observar. Pero bueno, si veis que al estirar esta estructura que habíamos establecido, todavía el precio se mantiene por encima de la zona de resistencia. Y eso a pesar de que, como ya sabemos, el fin de semana el precio tiende a lateralizar, consideramos que esto sigue siendo una huella positiva, aunque habrá que confirmarlo definitivamente a medida que nos vayamos acercando al lunes, que es cuando comenzará pues a moverse un poquito más el mercado. Sí que considero interesante el pico de volumen que estamos viendo sobre esta zona de los 84.355, ya que en muy poco tiempo estamos viendo un volumen bastante significativo, a pesar de que, como os digo, nos encontramos en fin de semana. Y ojo, porque todavía estamos intentando romper esta zona de resistencia, ya que aunque la atacábamos en días anteriores, el precio ahora mismo está lateralizando sobre la misma. Pero sin duda alguna va a ser aún más importante romper la siguiente, que desde mi punto de vista puede ser la que más le puede llegar a costar, que es toda esta zona de aquí, ya que tenemos una pequeña confluencia entre el VWAP mensual y lo que es la zona media de la estructura operativa. Sí que es cierto que puede ser positivo ver un desarrollo de estructura en un timeframe más bajo como lo que estamos viendo aquí. Incluso podríamos proyectar aquí lo que sería esta estructura para ir poco a poco haciendo un pequeño análisis del desarrollo de la misma de cara a buscar confirmaciones en la operativa de un timeframe superior. A priori podríamos observar algunas muestras de debilidad, como por ejemplo esta presión vendedora que se observa sobre la zona media de la estructura. Posteriormente lo volvemos a observar también en este punto de aquí e incluso un pequeño amago de una ruptura de la zona del soporte. Por lo tanto, estamos observando principalmente algunas señales de debilidad de momento en el desarrollo de la estructura. Una ruptura de esta zona media podría implicar también un cambio de contexto, así que lo tendremos que tener presente durante los próximos análisis. Y vemos como en estas últimas horas poco a poco va aumentando el volumen. Vamos a ver si terminan buscando liquidez en zonas de mínimos de esta estructura y a partir de ahí confirmamos una limpieza que pudiese pues buscar ese cambio de contexto. Marcaremos por lo tanto este nivel de los 83.685 buscando una potencial limpieza sobre esa zona de mínimos. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Veíamos como anteriormente habían limpiado parte de la liquidez que había en zona de shorts, pero poco a poco va aumentando más la liquidez que ya había en el vídeo de ayer. Como podéis observar, tenemos bastante liquidez en general hasta los 85.680. Tenemos algo también en los 85.830 y en torno a los 87.085. Respecto a liquidez de 100X, tenemos en estos 84.695
y en torno a los 86.700. Liquidez de 50X tenemos en estos 85.495 y en torno a los 83.050. Liquidez de 25X tenemos muchísima, desde los 85.285 hasta los 86.085, y liquidez de 10X tenemos en torno a los 86.930. En Bookmap estamos viendo que aparecían algunas ventas sobre los 84.500, ventas que se terminan retirando. También veíamos algunas ventas en los 84.810, pero parte de este volumen de ventas también se ha retirado, aunque todavía queda un poco. Y sin duda alguna lo más destacable es este volumen de compras que vemos en los 83.555. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, en estos 83.405. También vemos algo en los 74.915 y en torno a los 70.325. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en torno a los 94.555 y esta liquidez llegaría hasta los 94.945. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 84.465 y en torno a los 83.590. En los CVDs vemos muy poco movimiento y es normal, es fin de semana. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. David Sachs, nombrado por el presidente Donald Trump como el zar de la IA y de las criptomonedas, junto con su firma de capital de riesgo Craft Ventures, desinvirtieron más de $200 millones en activos relacionados con criptomonedas antes de la toma de posesión presidencial. Esta medida buscaba evitar posibles conflictos de interés en su nuevo cargo. La desinversión ha incluido activos como Bitcoin, Ether y Solana, así como participaciones en empresas públicas y privadas relacionadas con activos digitales. El jefe de investigación de 10X Research sugiere que Bitcoin podría experimentar una fase de consolidación similar a la de 2024, que duraría aproximadamente 8 meses. Según él, el gráfico actual de Bitcoin muestra señales de indecisión del mercado, lo que indica una posible falta de una recuperación fuerte a corto plazo. Además, se observa una ausencia de una mentalidad de comprar en la caída entre los inversores de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. El suministro acumulado de stablecoins ha superado los $219.000 millones, lo que, según analistas, sugiere que el mercado de criptomonedas se encuentra en la mitad de un ciclo alcista y no en su punto máximo. Históricamente, los picos en el suministro de stablecoins han coincidido con máximos en los ciclos de criptomonedas. El aumento en el suministro de stablecoins suele ser una señal de presión compradora por parte de inversores que buscan ingresar al mercado de criptomonedas. En el caso de Ethereum, estamos viendo cómo continúa dentro de la estructura operativa, aunque, como podéis observar, intentó una ruptura de la zona de resistencia. Un primer intento que no se termina consolidando, ya que actualmente está reingresando. Eso sí, vemos un cambio de contexto bastante relevante en el corto plazo. Como comentábamos anteriormente, se observaba presión vendedora sobre esta zona del VWAP semanal y, como veis, tras el evento que habíamos destacado ayer, esas compras agresivas que entraban en el mercado, el precio finalmente conseguía romper este nivel de resistencia y posteriormente consolidarlo como un soporte. Así que de momento, aunque no hemos conseguido romper la resistencia de la estructura, es cierto que va poco a poco demostrando un poquito de fortaleza en el muy corto plazo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts. Se han llevado parte de la liquidez que había sobre esta primera zona operativa en torno a los 1957, pero también vemos liquidez en los 1965, 1970, 1975 y en los 1980. En zona de longs, como veis, no se ve gran liquidez. Respecto a la liquidez de 100X, no veo ningún nivel destacable. Liquidez de 50X se han llevado parte de la que había en estos 1958, aunque todavía queda un poco, y vemos liquidez en los 1965 también. Liquidez de 25X tenemos bastante desde los 1970 hasta estos 1985, y liquidez de 10X vemos bastante a partir de los 1992 aproximadamente en adelante.
En Bookmap veo algo bastante interesante. Primero algunas ventas fuertes en los 1938 y luego aparece un gran volumen de compras en los 1920 y también veíamos algo de compras en los 1910. Anteriormente, cuando veíamos un volumen significante, igual que este, pues parece que el precio conseguía frenar movimientos bajistas. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos más liquidez en zona de shorts en estos 2012 y sobre todo en estos 2038. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, primero hasta los 1910 y un poquito en torno a los 1898. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 1915.